Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Felices fiestas patrias. Este es un mes realmente importante para todas y todos los mexicanos y la verdad es que me llena de orgullo el que podamos llegar ya a 3 años de cápsulas, 3 años de entrevistas donde podemos pues conocer la vida y la mente de las personas que le dan, que están cambiando, ¿no? Al país. Y bueno, pues este mes no es la excepción. Septiembre es un mes patrio, es un mes muy especial y la verdad es que tenemos reservada una entrevista bien interesante con una persona que de verdad es formidable, admirable, brillante y que tiene grandes atributos humanos. Eh, no voy a hablar más del invitado que tenemos el día de hoy, una gran invitada, porque me gustaría que hablara ella misma sobre su trayectoria, que de verdad es impresionante. Solo puedo decir que de verdad es un gran ser humano, un ser brillante que pues hace que yo tenga esperanza en el futuro, ¿verdad? Quiero darle la bienvenida a Diálogos Humanistas a mi queridísima amiga, también colaboradora, por supuesto, del proyecto de Diálogos Humanistas, la doctora Lee Aysen Abrego Fuentes. Mi queridísima Lee, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en este mes, pues especial, este mes patrio y este mes que nos honras con tu presencia para hablar de un tema muy importante. Hola, hola. Pues es un gusto para mí y un honor poder estar aquí en tu canal y poder ser copartícipe de este momento. Y pues como tú bien lo dices, ¿no? Septiembre es un mes muy especial para nosotros los mexicanos y pues un mexicano esté donde esté, en cualquier lugar del mundo, Inglaterra, en cualquier otro lugar, pues celebra el ser mexicano, ¿no? Y pues bueno, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y pues poder compartir un poco de lo que pues he tenido la oportunidad de hacer y de pues aprender a lo largo de mi vida. Pues yo de formación inicial soy licenciada en educación preescolar, tengo una maestría en práctica educativa por la Universidad Pedagógica Nacional en Hidalgo. También tengo estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Política y Gestión. Tengo un doctorado en Gestión Pedagógica Humanista y pues he tenido realmente, yo creo que muchas oportunidades en la vida. Solamente había trabajado 2 años en escuela, en jardín de niños, y empecé muy temprano en asesoría técnica, en asesoría académica, y pues eso me fue llevando a otros horizontes. Estuve también en áreas, pues creo que neurálgicas de la Secretaría de Educación Pública, como lo es formación continua, una instancia pues especializada en contribuir a esa formación permanente, constante de los docentes que estamos en servicio. Y también pues he trabajado en educación superior. En la Universidad Pedagógica Nacional trabajé 16 años, he trabajado para distintas escuelas normales, la normal de Guanajuato, la normal de Zumpango. Entonces eso me ha permitido también tener otros campos, otras visiones. He podido también pues estar al frente de algunas áreas de la SEP, estuve a cargo de evaluación. También pude trabajar para Ceneval, que es el Centro Nacional de Evaluación acá en México, como validadora de reactivos, como también participé en la evaluación para acreditar por conocimientos y habilidades la licenciatura en educación preescolar. Y pues muy recientemente he participado como revisora en la creación, elaboración de los nuevos libros de texto para educación preescolar, los libros de texto gratuitos para el nivel de preescolar. Ese es un poco lo que he hecho en este trayecto. Muchísimas gracias, querida doctora. Y pues es un currículum impresionante. Efectivamente, muchos temas de los que podríamos hablar, ¿no? En esta cápsula, pero nos vamos a enfocar en uno que es justo lo que mencionabas hace unos momentos, que es esta parte de la literatura infantil. Creo que es un tema vital, creo que es un tema muy importante y me gustaría aclararnos justamente.
A mí me encantaría que abordáramos el tema de la literatura infantil y el humanismo, ¿verdad? Me gustaría comenzar justamente con esta pregunta. ¿Qué te inspiró o cómo llegaste a adentrarte en el mundo de la literatura infantil, la revisión de la literatura infantil, y cómo encuentras una conexión de esta pasión por la literatura con tu pasión por el humanismo? Pues yo creo que desde muy pequeña sí, me gustaron mucho los libros. Tenía pues un abuelo que era pues lector, ¿no? Súper lector. Tenía una biblioteca que era de pared a pared y entonces adentrarme a ese espacio, que era su espacio, pues creo que sin duda marcó para mí ese camino, ¿no? A la literatura. Sí creo que México necesita leer más. Sí creo que necesitamos tener un país con, con muchos acervos, con mucha literatura, pero también con muchas ganas de explorar lo que hay, ¿no? Porque creo que también podemos hacer esa lectura de realidad, esa lectura de nuestros entornos, esa imaginación, etcétera. Creo que esa necesidad, esa identificación de esta realidad es lo que sin duda me ha llevado como a irme adentrando a esos caminos, ¿no? Por la literatura. Me encanta leer, leo lo que sea, lo que cae en mis manos lo leo, me gusta mucho. Lo mismo compro cuento infantil, ilustrados y solamente lectura de imágenes que cualquier novela, ¿no? Me gusta muchísimo la lectura y creo que en este marco algo que la nueva escuela mexicana está promoviendo es sin duda como toda esta cuestión integral de la formación el desarrollo de las personas desde muy temprano. Entonces, pues ese creo que también ha sido un interés muy particular mío y me llama mucho la atención que cuando salió la convocatoria para formar parte del equipo de innovadores y de revisores para la elaboración de los nuevos materiales educativos para el nivel de preescolar, pues me pareció así como el escenario ideal, ¿no? El poder tener voz para poder, pues, ver cómo se elaboran los textos, qué va, qué no va, qué queda dentro, qué queda al lado, etcétera. Creo que eso me resultó fascinante, ¿no? Y la otra es este fundamento humanista, ¿no? Creo que eso es fundamental porque sin duda tenemos que volver nuestra mirada hacia el humanismo, tenemos que volver nuestra mirada hacia esa formación en donde los maestros no nos podemos hacer de lado, deontológicamente tenemos que estar implicados en esa formación integral y en ese desarrollo humanista en los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, etcétera, de todo México. Entonces creo que eso ha sido sin duda fundamental. Y también mencionaría que sin duda este proceso de elaboración de los nuevos libros de texto marca un hito en la historia de nuestro país. Nunca habíamos pasado por un proceso en donde hubiera una convocatoria nacional en donde se invitara a un docente como experto para darle voz y voto para ver qué es lo que iba a conformar esta nueva familia de los libros de texto. Otra parte que me gustaría resaltar es que en preescolar, al menos, estábamos acostumbrados a tener solamente un libro de texto para los niños y las niñas, que se llamaba álbum de preescolar y estaba dividido en preescolar 1, 2 y 3. Pero hoy en día se ha sumado a toda esa familia de libros de texto gratuitos y que marcaría otra vez lo de gratuitos, porque sin duda comprar un libro siempre es una inversión, te va a redituar, pero cuando te colocan un libro de texto gratuito que dicen, bueno, ay, pues esos los regalan, no, esos libros también están pagados por nosotros porque todos somos ciudadanos pagadores de impuestos. Y es un libro que es muy, muy caro porque lleva toda una producción, porque lleva un proceso de elaboración, de difusión, de revisión,
etcétera, ¿no? Son tantos los mecanismos que hay que pues revisar y tener en cuenta para un solo libro, que ahora además eso se multiplica, porque no solamente tenemos un libro para los niños y niñas de preescolar, sino que además se ha sumado a esa gran familia de libros de texto gratuitos un libro sin recetas, que es un libro para los maestros y maestras de preescolar. Otro libro que se ha denominado Modalidades de Trabajo, que también está dirigido para los maestros y las maestras. También hay libros para los niños y también, por ejemplo, dentro de los libros para los niños hay uno que se llama Múltiples Lenguajes. Y en ese de múltiples lenguajes vienen canciones, rimas, etcétera, que son para los pequeños y están también dosificados para cada una de las etapas, ya sea preescolar 1, 2 o 3. Y también tenemos algo que me encanta platicar, es que se suma a esta gran familia un libro que se llama Crianzas para la Libertad, que es el libro para las familias. A veces cuando tú le das un libro a un papá, a una mamá, creo que también es algo muy valioso, ¿no? Uno nunca aprende cómo ser mamá o cómo ser papá, ¿no? Pero te llega este libro a las manos y te hace reflexionar, te hace pensar sobre esto, esta gran tarea, esta gran responsabilidad que no tiene solamente la escuela, que la tiene primero la familia, ¿no? Siempre cuando decimos que la escuela se convierte en el hogar de las niñas y los niños, pues también hay que tener en cuenta que la primera escuela que tienen los niños y las niñas es el hogar. Entonces es muy, muy adecuado y muy pertinente tener este libro de las crianzas para la libertad. Oye, qué interesante esto que nos platicas, Lee. La verdad es que es mucha información muy importante, muy valiosa, pero también es algo que despierta mi curiosidad por muchas razones. Fíjate que nos comentas, por un lado, todo el proceso de creación, de revisión de los textos que le llegan a nuestras niñas y niños hoy en México, y a veces no pensamos, ¿no? Todo el proceso que hay detrás de toda la revisión, todo el trabajo que se le pone. Y esto es algo bien interesante porque en realidad estamos hablando de un esfuerzo conjunto de todo un equipo académico, ¿no? Todo un equipo intelectual para dar validez a estas historias, a esta literatura que va a nutrir la formación de los niños. Eso es muy interesante. ¿Qué es lo que hace un revisor de literatura, querida Lee? ¿Qué es lo que, cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que revisan, no? ¿Por qué procesos de calidad, por decirlo así, pasan estas obras literarias? Platícanos un poco al respecto. Fíjate que justo, Norbert, en esta parte para ser revisor o innovador para la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos para preescolar, hubo una convocatoria nacional en donde, bueno, primero pues uno mandaba su currículum y cumplías con algunos requisitos, pero el que más quiero destacar es que pasamos todos y todas por un proceso de capacitación, de formación. Hubo cursos, hubo conferencias, incluso pues una especie de exámenes, ¿no? Al terminar ciertas lecturas, etcétera, que pues tenías que responder para ver pues el nivel que uno tenía, etcétera, ¿no? Eso hizo que pues nos fueran separando, ¿no? A todos los que participamos. Hubo alrededor de 2,000 docentes interesados en estas tareas y pues al final quedamos 400 docentes, pero en distintas funciones, algunos como innovadores, es decir, pues poniendo ese enorme trabajo para colaborar en el diseño y creación de contenidos, de actividades, de ideas, etcétera, que se convirtieran después en parte del acervo de estos libros de texto. Y nosotros como revisores pues estuvimos encargados de, por así decirlo, seleccionar, validar, etcétera. Incluso pues también de ir viendo qué iba, ahora sí que de qué iba y qué no iba, ¿no? Estos trabajos pues obviamente estuvieron encabezados por la Dirección General de Materiales Educativos. Quiero también pues resaltar esta parte tan
tan interesante que hicieron todo ese equipo de trabajo, porque pues sin duda, cuando te cuento esto de que tuvimos una capacitación, la capacitación no era, pues, se conectan y van a escuchar tal conferencia, ¿no? Directamente quienes nos capacitaron fueron el doctor Marx Arriaga, el doctor Sandy Loaiza, que están a cargo de estos trabajos, de estas áreas neurálgicas de la Secretaría de Educación Pública en materia de los libros de texto. Y ellos fueron, junto con miembros muy destacados de su equipo, quienes nos fueron asesorando, fueron acompañando todo el proceso. Y pues creo que eso sin duda hizo que estos libros pues no solamente hoy se vean publicados, sino que en estos libros que hoy son publicados también escuchamos y resuenan las voces de todos los maestros que colaboramos, ¿no? Así como hubo también esta apertura de convocatoria para ver quién era innovador, quién era revisor, también hubo un proceso de convocatoria para los ilustradores. Antes los libros de texto pues eran ilustrados por, ahora sí que ilustradores, que pues ya tenía como dentro de su bagaje, ¿no? De personas que ya trabajaban como ilustradores dentro de la secretaría, ¿no? Pero ahora se abrió una convocatoria y participó, ahora sí que quien estaba interesado, quien quería compartir, quien estaba interesado en formar parte de esta nueva familia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que todos los que nos escuchen en tu canal, pues sepan que aquí estamos representados todos los maestros, todas las maestras de preescolar, con distintas funciones, con distintas trayectorias, con distintas experiencias, con distintas formas de intervención que hoy nos hacen ver a los libros de texto en esta gran gama de posibilidades como una representación cultural, nacional, etcétera, que nos proyecta también como un nivel que está a la vanguardia, un nivel que va sentando las bases para esta formación de estos individuos con sentido humanista que los mexicanos debemos tener. También te diría que cada uno de los libros tiene un toque muy especial, porque no es solamente un libro académico, no es un libro subido en términos, no, o sea, es un libro que realmente está escrito también por las voces de los maestros. Y en esta parte, por ejemplo, me gustaría mencionar que, por ejemplo, en el libro de modalidades de trabajo para el nivel de preescolar, abres el libro y en la página de la presentación viene un fragmento muy pequeño de una canción de Silvio Rodríguez que se llama El reparador de sueños, y entonces el libro empieza diciendo: siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los oídos y apretar amores. Siempre llega hasta el salón principal donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. Me parece una estrofa muy pequeña, pero también muy bonita, y que te hace pensar en que cada vez que se abre ese salón de sueños, no solamente está el reparador de los sueños, también está ese enanito que viene dispuesto a aprenderlo todo, a disfrutar, a aprender junto contigo, etc. Entonces, eso es lo que uno ve en estos libros de texto. No solamente una receta, no solamente el paso que debes de seguir metodológicamente para que la planeación sea la perfecta y la ideal. Aquí lo que te abre es esa pequeña ventanita que una vez que te asomas, te abre un mundo de posibilidades y te hace ver que la práctica, la intervención, es lo que hace la magia, lo que hace la maravilla. Estos enanitos, ¿no? Que tú mencionas, siempre dispuestos a aprender. Maravilloso, qué enriquecedor y qué proceso tan interesante, aspecto cultural y literario de las niñas y los niños. Entonces, qué interesante, y me gusta mucho en la parte en la que nos mencionas justamente que no son textos elevados o alzados en el sentido de utilizar un lenguaje demasiado rebuscado, pero más bien
intentando llegar al mayor número de personas posibles y escritos desde una pues sinceridad, ¿no? Desde una autenticidad que también nos caracteriza, ¿no? Como mexicanas y mexicanos. Entonces, muy interesante todo esto. Por supuesto que vamos a compartir el link. De hecho, el link aparece en este momento en pantalla para que si ustedes quieren conocer más acerca de estos libros de texto, puedan accesarlos, puedan comenzar a leerlos de manera digital, como bien dice Lee, y todos de manera absolutamente gratuita. Entonces, no dejen pasar esta oportunidad. Lee, nos estás dando pues un punto muy interesante. Estás hablando mucho de esta eh, unión o de esta relación entre lo humano, el desarrollo justamente que se puede tener al tener acceso a este tipo de literatura. Y bueno, pues tú sabes perfectamente que el humanismo pues pone al ser humano como el centro, ¿no? Lo principal dentro de la experiencia. Eh, ¿Cómo tú puedes ver que la literatura infantil ayuda a los niños a desarrollar un sentido profundo de empatía, de comprensión hacia los demás, a desarrollar una identidad, por ejemplo, nacional, al mismo tiempo que una identidad propia? ¿Qué le aportan los libros de texto gratuitos a nuestras niñas y nuestros niños? Yo te diría que le aporta todo, ¿no? Y le aporta todo en el sentido de este reconocimiento de que no hay un solo tipo de niños, no hay un solo tipo de identidad, hay todos los tipos, ¿no? Pero algo que a todos los niños les gustan son los cuentos. Algo que a todos los niños y las niñas les encanta son las rimas, las canciones, los poemas. Aprender, sin duda aprender a todos nos motiva. Todos los días yo escucho a los niños, a las niñas, ¿no? De hoy me divertí con esto, hoy me divertí con lo otro. Sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el 15 de septiembre, los niños y las niñas escuchan la historia, ¿no? Nuestra historia, la que nos da identidad como mexicanos, y te hacen preguntas que son realmente interesantes, ¿no? Hace poco me decía una madre de familia, mi hijo aprendió en este ciclo escolar a ser buen mexicano. Entonces, yo preguntaba, caray, pues, ¿por qué buen mexicano, no? Y dice, es que todas las mañanas él dice, mamá, los buenos mexicanos nos levantamos temprano para ir a la escuela. Y eso es algo que da como un punto de partida, quizás el libro de texto cuando habla de la identidad, de la cultura, etcétera. Pero esa formación de la identidad, ese amor por México, etcétera, también lo va dando cada docente, cada maestra, cada profesor que está al frente de un aula en preescolar y les va enseñando con distintas actividades en el día a día que un buen mexicano no tira la basura, que un buen mexicano es responsable, que un buen mexicano se levanta con ganas de salir a trabajar y salir adelante, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, desde los libros de texto, también te diría que el libro sin recetas, que también es un libro hecho para los docentes, te ayuda a saber qué es la identidad, qué es esa identidad de la que todos hablamos y pocos tenemos, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es la lectura de las distintas realidades? Tu realidad y la mía es totalmente distinta, la del salón de mi vecino es totalmente distinta de la de enfrente, etcétera. Entonces creo que todo eso es muy, muy interesante y que lo primero que tendríamos que estar leyendo hoy en día los maestros y maestras, los padres de familia y todos los que estemos interesados en el desarrollo infantil son estos libros de texto gratuitos, estos libros que sin duda nos hacen ver que la difícil tarea de leer las realidades es solamente eh, empezar a hacernos copartícipes de esa responsabilidad de leer esas realidades, hacernos responsables de lo que a cada uno nos toca hacer, ver que es necesario tener una visión integral sobre el proceso del desarrollo infantil, que nos adentremos todos a las tareas que a cada quien nos tocan realizar, ¿no? Y también te diría que algo que es muy importante es considerar que el aprendizaje
pues sin duda es dialógico, ¿no? Hay que escuchar para que podamos ser escuchados, hay que aprender y hay que hacer que eso que nos dicen nos resuene, que lo vayamos analizando, que lo vayamos reflexionando, que vayamos pensando en no solamente quedarnos con el sí o con el no, sino identificar por qué sí, por qué no. A- Hace rato, ¿no? Estaba en el salón de clases y uno de los pequeños me dijo que sentía mucho miedo por los truenos, ¿no? Y no solamente me quedé con el miedo a los truenos, sino que le pregunté, ¿y por qué te dan miedo los truenos? Y me dijo, es que un día me quedé solito y yo llovía y yo escuchaba mucho los truenos. Entonces, ¿cómo? No es solamente el miedo a los truenos, ¿no? Es ese miedo todavía le retumbaba en sus oídos, ¿no? Esos truenos siguen haciendo ese ruido. Entonces, cuando te llega una frase así, hay que irla buscando, ¿no? Hacia dónde está. Le preguntaba en dónde lo sentiste y me dijo, primero en mis oídos, o sea, lo escuchaba mucho, y después en mi panza, porque sentí que se me sumía y quise correr y no podía. Entonces, fíjense nada más cómo en, en una realidad que cabe todo esto, ¿no? En eso que este pequeño sufrió en un momento de lluvia en que lo dejaron solo, pues pasó todo esto, ¿no? Pero ahora lo está pudiendo externar, resignificar y entonces trabajamos sobre el miedo. Creo que esa es como la misión de estos nuevos libros de texto, el poder tener en esta visión que la realidad se debe de leer, que los libros no deben de tener estas recetas, y así se le titula el libro sin recetas, porque es solamente un libro que te ayuda a que tú lees un fragmento y te hace pensar en tu propio contexto, te hace pensar en tus propias tareas, en tus propias responsabilidades, y pues sin duda esa es la misión que tenemos todos y cada uno de nosotros como agentes educativos, porque no importa en qué nivel trabajemos, porque no importa cuál es el rol que desempeñemos, seamos padres de familia, seamos educadores, seamos asesores o cualquier tarea que tengamos encomendada, a todos nos corresponde algo en esta gran labor, porque la práctica educativa sin duda es ante todo una praxis social. Y pues me gustaría también aquí citar una frase muy pequeña de Henry Giro del 2018 que dice que la educación es una forma de intervención en el mundo. Realmente creo que esto podría sintetizar en mucho pues las ideas que hoy les he tenido esta oportunidad aquí en tu espacio de compartir. La Secretaría de Educación Pública en nuestras manos a través de la Dirección General de Materiales Educativos es invaluable y que por lo tanto pues su valor es inconmensurable. Tómenlo así como un reto que está al alcance de sus manos. Y pues también me gustaría terminar diciendo algo que una vez un gran ilustrador mexicano, por cierto, que es Juan Gedovius, en una conferencia le decían, por favor, tú lee el libro de Trucas, porque es un libro que es de solamente imágenes, y él regresó el cuento a la persona que le dijo, por favor, lee Trucas, y él se lo regresó, se lo colocó en las manos y le dijo, la mejor versión está en tus manos. En cada cabeza vive una historia, en cada cabeza vive una imaginación, una historia, y pues les diría eso, ¿no? La mejor riqueza que podemos sacarle a estos libros es explorar, es hacer uso de ellos y pues por supuesto llevar ese viaje que nos hace la literatura, de lo que dicen las palabras a lo que hacemos en la realidad, en la práctica, etcétera, que iniciemos ese periplo que es cíclico de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, que nos permite sin duda reconformar y reconfigurar el mundo que tenemos, ese mundo cercano, ese mundo que nos pertenece. Maravilloso.
Y pues como bien dices, la verdad es que esto es bien interesante. Un saludo a todas las y los docentes que hacen posible que estas obras, como bien dice Lee, lleguen a los niños, pero también se trabajen con ellos, se terminen con ellos y seamos capaces de compartirlo, ¿no? Creo que también es una parte muy importante, las y los docentes, el papel que juegan en esta expansión de la literatura. Entonces, un cordial saludo a todos los que nos ven y también, por supuesto, un cordial saludo a todos los padres de familia y las madres de familia para que, pues estoy seguro que están interesadísimos en conocer más sobre esta obra, en conocer más sobre los recursos que son totalmente gratuitos y que pueden descargar. Les repito una vez más, aparecen en pantalla en este momento los links con la información para que puedan acceder a este catálogo, para que puedan tener pues el inicio de su biblioteca, como bien nos dice la doctora Lee, y para que podamos tener eh, pues el inicio, ¿no? A una trayectoria eh, literaria, formativa y de desarrollo humano. Querida Lee, muchísimas gracias por esto que nos compartes el día de hoy. Gracias a todas las personas que nos ven, que hacen posible este espacio. Como saben, diálogos conjuntando mentes brillantes y conociendo filosofías de vida. Gracias por acompañarnos y de verdad no dejen pasar la oportunidad de leer. Nos vemos en la próxima. Lee, algo que quieras decir como despedida a todos los padres de familia que nos ven y ya con eso cerramos. Pues solamente eso, descubran los libros, ámenlos, aprendan a conocerlos, que sea realmente algo que les ayude, que los acompañe en este gran reto, en esta gran tarea que tenemos, que es ir formando. Cuando hablamos de las futuras generaciones, no, son las generaciones que ocupamos el mundo hoy y que nuestra tarea es ser copartícipes de esa formación integral y que hoy más que nunca con este sentido humanista creo que sin duda estamos contribuyendo en algo a esta formación de nuevas identidades. Muchísimas gracias por el espacio, Norbert, lo valoro, lo aquilato y me siento honrada de poder estar contigo en tu canal. Muchísimas gracias. Su canal también, Lee. Muy bien, pues hasta la próxima, amigos.